Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 39. Mi nombre es Daniel Tonietti y voy a estar conversando episodio a episodio con Alfredo Zayat. ¿Cómo estamos, Alfred? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches. Y el equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. ¿Cómo les va, muchachos? Buena semana para todos. Bien, vamos a un tema que a mí me resulta por varias razones muy interesantes y resulta muy atractivo en el mundo y en la Argentina, y en particular en nuestro país. Es un tema que debiéramos de tener y prestarle más atención por muchas razones. Es nuestro principal socio político, nuestro principal socio comercial, y ahora es el centro de la pandemia mundial, incluso superando a Estados Unidos. Y si la perspectiva sigue en el sentido que está ahora, probablemente sea el país dentro de días o una semana con mayor cantidad de infectados diarios. Estamos hablando de Brasil, país continental, 240 millones de habitantes, uno de los países más poblados y una de las superficies más importantes del planeta, y con el agregado de la figura de una figura absolutamente enigmática, en un punto, que absolutamente lisérgica en un punto, como la figura de Jair Mesías Bolsonaro. Nosotros en varios capítulos fuimos relatando la crisis política que fue viviendo Brasil, que ahora tiene un nuevo episodio. Primera cuestión: los niveles de aceptación de Bolsonaro van cediendo poco a poco, se va cada vez quedando con menos apoyo. Aún así, tiene niveles de apoyo aceptables. No llega a los niveles de aceptación que tuvo Dilma Rousseff, 8%, 7%, 6%, en los días previos, en las horas previas al impeachment, o el apoyo o la falta de apoyo que tuvo su sucesor, el vicepresidente y autor intelectual del golpe contra Dilma Rousseff, que fue ni más ni menos que Michel Temer. O sea, no está en los niveles de aceptación de impeachment todavía Bolsonaro. Pero el impeachment, siempre que comienza un impeachment, no están dadas las condiciones para el impeachment. Es casi, pareciera ser una contradicción, pero siempre se cumple ese razonamiento. Se cumplió con Fernando Collor de Mello, que finalmente renunció. Inicialmente no estaban los números, después tuvieron. Y se cumplió con Dilma Rousseff. Cuando comenzó el intento de impeachment a Dilma Rousseff, lo que decían es: no están dadas las condiciones para el impeachment. O sea, lo que no se termina dando, se termina dando. Hay muchos acosos que está sufriendo Jair Mesías Bolsonaro. Primero, que está en una guerra abierta con el resto de las instituciones de Brasil, fundamentalmente con el Supremo Tribunal de Justicia, lo que sería la Corte Suprema, también con el Parlamento. Tanto es así que está en lo que se dice en la jerga brasilera política, está saliendo de compras. Salir de compras, comprando básicamente voluntades de lo que se denomina en Brasil, en términos parlamentarios, el Centrão, que son las fuerzas políticas que siempre están, el sistema brasileño está muy atomizado, digamos, con mucha fuerza política, y hay algunos que hay en lo que califican los brasileños como la uberización de la política. Hay muchos que tienen como un Uber, ¿viste? Que al que los pide va. De hecho, fueron funcionales a Lula, y fueron funcionales a Dilma, y ahora son funcionales a Bolsonaro. Pruebas al canto: Marcelo Crivella, pastor evangélico de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fue ministro de Dilma Rousseff, y fue ministro no por un acuerdo ideológico, sino por un acuerdo político, votos, voluntades y demás. Es casi como la trampa del sistema brasileño, que siempre tenés que arreglar con alguien para lograr votos o lograr gobernabilidad. Ahora Bolsonaro salió de compras, como dicen en Brasil, para ir por el centrón,
el Centrão, que sería como la vieja política, supuestamente lo que él denostaba, digamos, el famoso toma y daca de la política, para garantizarse los votos para evitar el impeachment. Hoy hay más de 30 pedidos de impeachment en contra de Jair Bolsonaro. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Hasta algunos pedidos de impeachment son porque él no mostró los exámenes de coronavirus que se le hicieron en los primeros días cuando se sospechaba que él había sido afectado por el coronavirus. Por otro lado, está recibiendo un acoso judicial de una causa que tiene muy comprometido a uno de sus hijos, que se llama Flavio Bolsonaro. Él tiene 5 hijos, ¿no? Pero 3 intervienen en política. Está Flavio Bolsonaro, que es hoy senador de Río de Janeiro, que es el más, si se quiere, si se me permite la licencia poética, es el más equilibrado de todos los Bolsonaro, Flavio. Después está Eduardo Bolsonaro, que es el que se ocupa de, entre comillas, de las relaciones exteriores del bolsonarismo, es como el canciller de la familia, muy pro-norteamericano, se saca fotos con la campaña de Donald Trump y demás, y después Carlos Bolsonaro, que es el que le maneja, si se quiere, la comunicación en redes sociales. Flavio Bolsonaro, que hoy es senador de Río de Janeiro, cuando era vereador de Río de Janeiro, estamos hablando lo que sería un concejal para nosotros aquí en la Argentina, se le descubrió una maniobra de lo que se llama en Brasil laranjas y lo que sería aquí en la Argentina ñoquis. ¿Qué quiere decir? Tener empleados que no trabajan, que cobran, y a partir de que cobran se queda con ese dinero y se reparte. Bueno, a partir de ahí se impulsó una investigación que comenzó casi antes de que asuma Jair Bolsonaro como presidente. Para mí, sin saber, voy a opinar sin saber, es un carpetazo que le tenían armado a Bolsonaro, que apenas asumió, pum, lo pusieron en el expediente a caminar, le empezaron a caminar el expediente. La cuestión es que por el ordenamiento jurídico investigativo en Brasil, así como en Estados Unidos el FBI, como la Policía Federal ocupa un lugar muy importante en las investigaciones, ese lugar lo ocupa muy importante lo que es la PF, que es la Policía Federal, que obviamente depende del Poder Ejecutivo y lo designa el Poder Ejecutivo. En el acuerdo político que él hace con Sergio Moro, hace que Sergio Moro logra designar al presidente, al titular de la Policía Federal, que empezó a caminarle el expediente a Flavio Bolsonaro. Ni lerdo ni perezoso, Jair Bolsonaro, el presidente, percibió eso y es una de las grandes disputas que mantiene con Sergio Moro. Tanto es así que la salida de Sergio Moro, que era el ministro con mayor aceptación popular, alguien que se imagina a sí mismo, dicho sea paso, como presidente, cosa que al dispositivo mediático de la Globo no le disgusta nada, porque iría con su programa económico, pero sin la diatriba contra los medios que tiene Jair Bolsonaro. Cuando renuncia Sergio Moro, dice: renuncio por las intromisiones del presidente en la nominación del directivo de la Policía Federal. No solo eso, sino que ante la conferencia de prensa y la confesión de un presunto delito, lo llaman los fiscales, como para que tengan que declarar. Declara un sábado, o sea, un horario, sábado de pandemia, un día y horario no laborable, y ahí declara Sergio Moro, que tiene la virtud de haber condicionado y generado las condiciones para la caída del golpe de Dilma Rousseff, tiene la virtud de haber generado las condiciones para la proscripción de Lula, y ahora pareciera ser que está generando las condiciones como para que se lleve adelante un posible impeachment contra Jair Bolsonaro. O sea, sería 2 presidentes y un expresidente que condiciona la labor de Sergio Moro. Sergio Moro declara las presiones y dice: no solo eso, las presiones fueron en una reunión de gabinete.
Y la reunión de gabinete, una cosa absolutamente insólita que yo no logro entender de la cultura política, y no logro entender, la reunión de gabinete es filmada como si fuese una transmisión televisiva, es filmada. Pero por seguridad, por cuestión Por lo que pude entender después, la reunión de gabinete se filma y después es una información que se desclasifica. Yo no sé si es, la verdad que no lo pude, es algo que debería de investigar, me llamó la atención. Está claro que se filmó para ser secreta. No se filma para hacerla pública. Se filma y se guarda y por X cantidad de tiempo no se puede hacer público el contenido de esa reunión de gabinete. La cuestión es que en esa reunión de gabinete, absolutamente desatado, digamos, Bolsonaro habla de esta nominación. En esa reunión de gabinete estaba Sergio Moro todavía. Y bueno, hubo varios tramos muy llamativos en esa reunión de gabinete donde llamó por caso al Ministerio de Defensa a que el pueblo se tendría que armar ante determinadas circunstancias, ante un posible golpe o rebelión popular. El presidente de la Caja Económica Federal, que es muy importante en Brasil, que es un banco de promoción muy importante en Brasil, en esa reunión de gabinete que después se desclasificó, acusó a la red de bandeirantes de pedirle dinero para hablar bien del gobierno. En esa reunión de gabinete, Paulo Guedes, el ministro de Economía, dijo: vamos a salir al rescate de las grandes empresas, nada de apoyar las aerolíneas, ni las empresinias, ni nada. Y en esa reunión de gabinete, Abraham Weintraub, que es el ministro de Educación, decía esto. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Lo que acabamos de escuchar, voy a traducir, es Abraham Weintraub en esa reunión de gabinete diciendo, estaban reunidos ahí en el Planalto, ¿no?, en la sede del gobierno del Poder Ejecutivo brasilero. Ustedes saben cómo es Brasilia, ¿no?, que hay una plaza en el medio y está el resto de los poderes. Señala atrás con su dedo, para atrás se puede ver en el video, y dice: esos vagabundos es un término peyorativo en castellano y en portugués, si fuera por mí deberían estar en la cadeira, en prisión, presos. Se refería ni más ni menos que a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Cuestión es que el que está llevando adelante la instrucción de la denuncia de Sergio Moro, que es un ministro de la Corte, que se llama Celso de Mello, tuvo el buen tino de desclasificar este video. Que este video duraba unos 40 y pico minutos y desclasificó el 97% de los contenidos del video, excepto cuando se refería a las cuestiones internacionales, porque consideraba Celso de Mello, no es que desclasificó el segmento del cual hacía referencia Sergio Moro, ¿se entiende? No es que dijo Sergio Moro, el 97% excepto el que hacía referencia a las relaciones internacionales, que supuestamente por una cuestión de seguridad tuvo el decoro Celso de Mello, que claramente le estaba tendiendo una trampa a Bolsonaro. Bueno, eso generó una bomba atómica al interior de Brasil si hiciera falta algo más. Porque imagínate, el presidente de la Caixa Federal pidiéndole disculpas a la bandeirante. No quise decir que ustedes me pidieron guita. Weintraub que es el ministro de Educación, señalando a la Corte Suprema, diciendo eso, a esos atorrantes hay que meterlos a todos en cana. Bueno, y después las declaraciones de Bolsonaro. Bueno, todo eso hoy la foto. Me dejas una pregunta, sí. Paréntesis. Nunca hubo un gobierno tan desastroso en Brasil, ¿no? Digamos, no sé, Collor de Mello, yo me acuerdo que... No, Collor de Mello es Konrad Adenauer al lado de... que también, viste, como era la época de Menem y también tenía esas lógicas de tipo menemista, para ponerlo entre comillas, pero esto, digamos, nunca hubo, porque Brasil se caracterizaba por tener cierta cuestión institucional más o menos, no sé, por ahí me equivoco, ¿no? Pero más o menos ordenada, pero esto es un desquicio. Es absolutamente. Estas son las consecuencias, es muy interesante lo que vos planteás. Está claro que es un país desquiciado y además los propios brasileros están absortos. Lo que estamos viendo, por lo menos lo que yo percibo en Brasil,
Por ejemplo, última decisión. Todos los días pasan cosas en Brasil. Última decisión. La Folha de San Pablo y la red de Globo y O Globo no hacen más las coberturas en el Planalto porque dicen que no están garantizadas las condiciones de seguridad para que así sea, como para dar un ejemplo. Pero fueron los medios que, dicho sea de paso, dinamitaron el sistema político brasilero. Bolsonaro no es un efecto espontáneo. Bolsonaro está explicado por una línea sucesoria de hechos, en los cuales hasta te diría que si haces un mapa genético de esa línea sucesoria de hechos, también lo involucra el propio PT. También lo involucra el propio PT. El PT fue víctima de su propia legislación. El que impulsa la ley de ficha limpa que permite la proscripción por causas judiciales fue ni más ni menos que Luis Ignacio Lula da Silva durante su mandato. O sea, fue en el año 2010, cuando el presidente era Lula. Él terminó siendo víctima de la propia legislación que él impulsó. Si vos me preguntás, ¿era una ley que impulsaba el PT y Lula? No era una ley que impulsaba el PT y Lula, pero terminó presionado y terminó cediendo a la presión y terminó siendo víctima. O sea, esto como para plantear solamente un ejemplo que también es responsabilidad del PT, pero la prensa comercial que ahora se horroriza, los liberales progresistas, por caso, que es la línea, si se quiere, editorial de Folha de San Pablo, que ahora se horrorizan con Bolsonaro y se agarran la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que tenemos un Bolsonaro? Claro. Son los mismos tipos que dinamitaron el sistema político en Brasil. Perdón, sí. Siempre que miro Brasil y cada vez que nos aproximamos a Brasil, vuelvo a la misma preocupación. El efecto expansivo de un gobierno evidentemente que tiene conductas, no sé si el término es impredecible, para no ser un poco más explícito. Siempre me quedo con esa sensación de que seguimos mirando a Brasil, más allá de las urgencias propias de ellos, sigamos mirando a Brasil y presiento que no hay, o el riesgo Brasil está bastante, lo miramos con cierta mansedumbre. No sé qué podemos hacer, podemos dejar de hacer, pero que hay un fenómeno ahí de un gobierno con comportamientos insólitos, graves en muchos frentes, y aporto como dato que también hay una relación formal entre los gobiernos vía Cancillería, entre el gobierno brasileño y el gobierno argentino. Hubo algunas decisiones en el último tiempo, por ejemplo, en un momento Brasil liberó agua por la sequía argentina, por las generadoras eléctricas y demás, pero el primer nivel del gobierno sigue en muy malas relaciones. Tampoco hay voluntad ni instancia de establecer cercanía en eso. Uno podría... Primera cuestión para decir, creo que habría que analizar a lo largo de la historia que hace 6 meses que asumió Alberto Fernández, no sé cuánto tiempo va, que pasaran 6 meses y que no haya habido un encuentro bilateral entre el presidente argentino y el presidente brasilero. No, habría que buscar en la historia. No hubo diálogo, ni siquiera diálogo telefónico. Hace 10 días habló con la calle Pou, había hablado antes con Piñera, habla con Abdo, con la única, con Bolivia. No tuvo porque desde el primer momento fue esta distancia, pero con Bolsonaro no hubo ni siquiera instancia de ese nivel. También es un dato para seguir. Brasil es uno de los grandes focos de peligro para la Argentina. Brasil tiene sus propios problemas internos, eso es clarísimo, todo lo que mencionó, pero pensando para la Argentina, Brasil es un gran foco de peligro para la estabilidad económica, para la estabilidad sanitaria. Yo creo que, y dando respuesta a lo que decías, Dani, no existe antecedentes de que en democracia que no haya habido ningún tipo de comunicación al máximo nivel, teniendo en cuenta que Brasil es la potencia regional. Brasil es la potencia regional económica, es un país continente
tiene, vos me parece que lo mencionaste la vez pasada, ¿no? Tiene límites con casi todos los países de Sudamérica, menos con 2. Y entonces es una situación dramática que haya este nivel de desastre económico en la potencia económica y política regional. Esto es un punto no menor, ya ni pensando solo en el Mercosur, porque las relaciones comerciales de Brasil con todo el resto de los países, y obviamente también con la Argentina, es muy, muy relevante. Y si Brasil entra en un colapso, bueno, eso te impacta. Tenés un efecto, como hubo en la década del 90, caipirinha. Vos tenés un efecto si a Brasil le va mal. Y también tenés un efecto positivo si a Brasil le va bien. Y hoy a Brasil le va muy mal. Entonces, además de la pandemia, además de la recesión macrista de herencia, más el endeudamiento irresponsable, tenés el drama brasileño. Bueno, hemos terminado un capítulo, vamos a seguir de cerca lo que sucede en Brasil, porque nos interesa, y ve porque, insistimos, va a tener mucho impacto aquí en la Argentina. Es el principal socio económico y el principal socio político que tiene nuestro país. Estamos terminando un nuevo episodio de Truco Gallo. Quienes los hacemos, Alfredo Cuchu Zayat. Gracias, Alfred. Un inmenso abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Cucho. Y además estuvo el jefe de gobierno de Gonet, provincia de Buenos Aires, próximamente Estado asociado, Pablo Totó Ibáñez. Estado asociado, intendente número 136. Exactamente, el intendente número 30. En cualquier momento hace la bandera, todo, ¿no? Pone su propia policía, su propio parlamento. No iniciamos los movimientos separatistas por la cuarentena, justamente. Sí, pero sí, hay una imagen de un dron viéndolo cavando trincheras ahí en la avenida, en el camino General Belgrano. Bueno. Pablo López estuvo, que también es ahí de la zona. Pablo López en la producción comercial, Adrián Catarazo en la operación técnica, Simón Vilarrubia en la realización, el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz, Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta el próximo episodio. Chau. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.